muscular es esencial para la vida y el movimiento, y su estructura estará perfectamente diseñada para transformar energía química en movimientos mecánicos. Entonces, ya teniendo este concepto en la introducción, podemos adentrarnos a lo que será el tejido muscular. Vamos a hablar ahora de las características de este tejido muscular. Ah, Este tejido muscular también es denominado fibras musculares. Se caracteriza por ser, como pueden ver en imagen, fibras musculares muy largas y delgadas, ya que su longitud es mucho mayor que su anchura, como pueden apreciar. Va a estar formado va a tener una forma alargada que les permite cumplir su función principal, que será la función de contracción, ¿ya? Todas las células musculares se originan a partir del mesodermo, ¿ya? Que es una de las capas embrionarias y tiene una terminología especial, ¿debido a qué? A sus particulares estructuras, ¿no? Como por ejemplo, va a estar formada por una membrana plasmática, ¿ya? Esta membrana plasmática también se la va a denominar o también se le va a dar el nombre de sarcolema. El citoplasma va a recibir lo que el nombre de sarcoplasma. Entonces, estamos hablando ahora de las características de este tejido muscular. Ya hemos dicho que tiene una membrana plasmática, también tiene el citoplasma, a este también se le denomina el sarcoplasma, también estará formado por un retículo endoplasmático liso y a este también se le va a denominar retículo sarcoplásmico, ¿ya? Y es muy importante, ¿por qué? Porque va a almacenar y liberar el calcio, ¿ya? Este calcio va a ser necesario para el proceso de contracción. Entonces, las mitocondrias que también van a formar parte de este tejido muscular producen la energía para el movimiento. A estos también se les va a dar otro nombre, se las va a denominar o se las va a llamar sarcosomas. En la imagen ustedes pueden observar una fibra muscular con sus diferentes componentes. Por ejemplo, ahí tenemos el sarcolema que le recubre, ¿no? Que recubre las miofibrillas en su interior y en las estriaciones que tiene este tejido muscular, que son las bandas claras y oscuras. Estas van a ser más visibles, obviamente, que al microscopio, ¿no? En sí, esta célula muscular va a ser una estructura altamente especializada en lo que será el proceso de contracción, que es su principal función, como les indiqué hace un momento, ¿ya? Además, también de que va a estar especializada como una, o sea, aparte de tener esa función de contracción, va a tener una organización y terminología propia, como se acaban de dar de cuenta, ¿no? Todo tiene otro nombre a nivel de tejido muscular. Ahora pasamos, bueno, seguimos con la clasificación. Aquí vemos que el tejido muscular se va a clasificar según la presencia o ausencia de estriaciones, ¿no? Las bandas claras y oscuras se observan más que todo. Aquí la tenemos en forma esquemática, pero esto más que todo se va a observar a nivel de o en el microscopio, ¿no? Ahora vamos a hablar estrictamente de lo que será los músculos estriados. Ya van a ser aquellos que presentan bandas alternas, claras y oscuras, lo que les da una apariencia estriada. Y estas se van a subdividir a la vez, se van a dividir en dos tipos, en lo que será el músculo esquelético y el músculo cardíaco. El músculo esquelético será el encargado de realizar los movimientos voluntarios del cuerpo, como por ejemplo el caminar o levantar objetos, ¿no? Este músculo esquelético está unido a los huesos mediante tendones, ¿ya?
y está controlado por el sistema nervioso somático. Ahora vamos a hablar del específicamente músculo cardíaco. Este músculo cardíaco se va a encontrar únicamente en lo que es el corazón y su función es el de bombear la sangre. Aunque es estriado, su contracción es involuntaria, ¿ya? Va a estar controlada por el sistema nervioso autónomo. Ahora, también tenemos lo que es el músculo liso, ¿no? A diferencia de las anteriores, a diferencia de del estriado, este no presenta estrías. Sus células son fusiformes, van a ser en forma de huso y su contracción es lenta e involuntaria, ¿ya? Se va a localizar en las paredes de los órganos internos como ser el intestino, los vasos sanguíneos, en el útero, donde se va a encargar de regular movimientos como ser la propulsión, ¿no? Esos movimientos de propulsión van a ser pues fibras musculares lisas a nivel del intestino, ¿no ve? Que se transporta el alimento. Entonces van a tener movimientos de propulsión, de contracción y relajación, ¿ya? En la imagen de la diapositiva, ustedes pueden ver las diferencias de estos músculos, ¿no? Y tenemos el músculo esquelético con sus fibras largas y multinucleadas, ¿no? También podemos apreciar el músculo cardíaco con sus ramificaciones e intercalaciones, ¿no? También vemos el músculo liso con células alargadas sin estriaciones, ¿no? Entonces, aunque todos los tipos musculares comparten la capacidad de contraerse, ¿ya? Cada uno está adaptado a funciones específicas, ya sean estas voluntarias o autonómicas. Ahora, acá tenemos una imagen donde podemos también ver nomás lo que es la clasificación del tejido muscular, ¿no? Ahí vemos el tejido muscular que se clasifica según la presencia o ausencia de estriaciones, las bandas claras y oscuras que se observan más que todo a nivel microscópico, ¿no? Entonces vemos músculos estriados, que son aquellos que presentan bandas alternas, claras y oscuras, como hemos indicado, los que les dan esta apariencia de estriada, ¿no? De su subdivisión también hemos hablado y así. Solamente nos hace esta imagen nuevamente, nos muestra la clasificación de estos tipos de músculo, ¿no? El esquelético, cardíaco, músculo liso, en sí. Ahora vamos a hablar del músculo esquelético como tal. Entonces, ah, el músculo esquelético es el tipo de músculo que se une a los huesos y no permite, o sea, nos va a permitir movernos a los seres humanos, ¿ya? Nos va a permitir realizar esos movimientos voluntariamente, como ser el caminar o levantar objetos, ¿no? De manera voluntaria. Va a estar formado de células musculares, su formación, ¿ya? Las células del músculo esquelético se van a originar cuando muchas o sea, mioblastos, estas células musculares, o sea, son células precursoras que se unen entre sí para poder formar una célula larga, como han visto en la imagen anterior, y multinucleada, llamada miotubo, ¿ya? También va a estar formada, ¿por qué? Este músculo esquelético, por una estructura interna. Cada miotubo va a desarrollar, o sea, desarrolla dentro de su miofibrila eh,
Permítame un momentito. Ya. Entonces, estábamos hablando de la estructura interna. La estructura interna va a estar, o sea, conformada por un miotubo. Este miotubo va a desarrollar dentro de sí una miofibrila. Esas miofibrillas son las estructuras responsables de lo que será la contracción muscular, ¿ya? Estas miofibrillas estarán compuestas ¿por qué? Por miofilamentos, que son dos las principales proteínas que van a hacer que estos miofilamentos, o sea, van a ser los componentes de estos miofilamentos, como ser la actina y la miosina. La actina más que todo va a estar en el filamento delgado y la miosina en los filamentos gruesos, ¿ya? Estas proteínas se van a deslizar entre sí para producir la contracción entre sí. Entonces, las características de las fibras musculares son muy largas, como indicamos, pueden producir, o sea, medir varios centímetros. Su diámetro va a variar de 10 a 100 micrómetros. Entonces, las miofibrillas están ordenadas en paralelo, como pueden ver en la imagen, lo que va a generar este aspecto de bandas claras y oscuras que se observan mayormente en el microscopio, ¿ya? También va a tener una organización general este músculo esquelético, ¿ya? Que va a venir de afuera hacia adentro. Esa es la organización general, de afuera hacia adentro. El músculo se organiza entonces en un músculo entero que estará recubierto por lo que será el epimicio. También estará compuesto por fasciculaciones de fibras cubiertas por perimicio. ¿Ya? Cada fibra muscular individual va a estar rodeada por lo que será el endomisio. Sí, el músculo esquelético está formado por fibras largas, multinucleadas y estriadas, que estas van a estar especializadas en lo que será la contracción muscular. ¿Para qué? Para producir el movimiento voluntario que realiza el ser humano al realizar pues un movimiento, al dar un paso, ¿no? Entonces, es de esta manera como funciona el músculo esquelético. Ahora vamos a ver específicamente las características de este músculo esquelético. El músculo esquelético, como hemos indicado, es el que permite estos movimientos voluntarios del cuerpo, ¿ya? Ya sea caminar, correr o levantar objetos de manera voluntaria, va a estar formado por células muy largas y multinucleadas nuevamente, llamadas fibras musculares, ¿no? Que se van a originar por la fusión de muchos mioblastos, como indicamos, ¿no? Durante el desarrollo de este tejido musculoesquelético. Entonces, cada una de estas fibras contiene numerosas miofibrillas, ¿no? Que son estructuras cilíndricas alargadas, encargadas de lo que será esta contracción muscular. Dentro de estas miofibrillas encontramos los miofilamentos, formados por lo que serán las proteínas, ya hemos dicho, las proteínas musculares como ser la actina y la miosina, ¿no? Estas van a ser responsables del acortamiento de este músculo, de la contracción de este músculo. Entonces, las fibras musculares se organizan en fascículos rodeados por capas de tejido conectivo, ¿ya? Como ser el endomisio, que está alrededor de cada fibra, ¿no? Y el perimicio, que está alrededor de cada fascículo. Y el epimicio, ¿no? Que se envuelve, o sea, que es el que envuelve a todo el músculo en sí. Entonces, estas fibras pueden tener varios centímetros de longitud y un diámetro entre 10 a 100 micrómetros, ¿no?
Es lo que le va a dar entonces, ¿no? Esta característica de bandas claras y oscuras visibles, como les he dicho, con mayor exactitud al microscopio, ¿ya? Y también se va a poder apreciar en el microscopio la forma ordenada que tienen estos miofilamentos, que le dan al músculo esta apariencia estriada. En la imagen ustedes pueden observar claramente la organización, más que todo, que tiene este tejido muscular, desde el músculo entero hasta las miofibrillas y los miofilamentos, ¿no? En la imagen se puede ver cómo se muestra cada nivel estructural, cómo se contribuye en la función contráctil, ¿no? En sí, este músculo esquelético es una estructura perfectamente organizada que transforma, o sea, que transforma estos movimientos en energía química y movimientos, ¿no? Gracias a la acción coordinada que tienen estas fibras contráctiles, ¿no? Estas miofibrillas. Continuamos con las fibras, ¿no? Tipos de fibras. Aquí tenemos en el músculo esquelético, no todas las fibras son iguales. Van a existir tres tipos principales de fibras musculares que se diferencian por su velocidad de contracción, su resistencia a los procesos que pueden producir fatiga, ¿ya? En el tejido muscular, en el tejido estriado y la cantidad de energía que pueden producir estos, ¿no? Entonces vamos a tener fibras blancas o de contracción rápidas, también denominada. Son las que se van a contraer con mayor velocidad, pero también se van a fatigar o sea, más rápido que las demás. Estas tienen menos mitocondrias y menos mioglobulina, ¿no? Por eso su color es más claro de estas fibras denominadas blancas. ¿Por qué? Porque tienen un color más claro. Entonces, también vamos a tener las fibras rojas, ¿ya? O de contracción lenta, también denominadas, ¿no? Estas se van a contraer lentamente, pero son más resistentes a la fatiga, ¿ya? Tienen muchas mitocondrias, ¿ya? Tienen más capilares y también tienen más mioglobina. Es por lo que le da esa apariencia, esa característica roja, ese color rojizo, ¿ya? Estas son típicas de músculos que trabajan de manera continua, como por ejemplo los músculos postulares, o sea, posturales y los músculos del corazón, ¿ya? Que trabajan el corazón, por ejemplo, no puede parar, ¿no? El corazón está bombeando minuto tras minuto. ¿No? Entonces, estas fibras rojas son características de esos músculos, ¿no? También tenemos las fibras intermedias, ¿ya? Estas fibras intermedias van a poseer características mixtas, es decir, su velocidad y su resistencia están entre las fibras blancas y las rojas. Poseen ambas características, ¿no? Se van a activar tanto en movimientos moderados, como por ejemplo en las actividades de resistencia, ¿ya? En la imagen ustedes pueden apreciar la diferencia de color, ¿no? Y la estructura entre los tres tipos de fibras musculares que acabamos de hablar. Por ejemplo, ven acá las fibras blancas, ¿no? Que son más pálidas y son veloces. Y las fibras rojas, como pueden ver, ahí las ven de un tono más oscuro, más rojizo. Estas son más resistentes y también pueden apreciar las intermedias, con rasgos de ambas, ¿no? Hemos dicho que tiene características de ambas. Entonces, la combinación de estos tres tipos de fibras va a permitir que el cuerpo realice movimientos rápidos, potentes
o sostenidos según la necesidad de cada organismo, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora, pasar a hablar de lo que serán las características de los tipos de fibras. Acá les hemos puesto un recuadro en donde vamos a hablar de lo que son las características de estos tipos de fibras musculares esqueléticas. En el músculo esquelético existen dos tipos principales de fibras, ¿ya? Que se van a diferenciar por su función, su aspecto y su metabolismo. Primero, las fibras musculares rojas, también llamadas, como ya hemos dicho, lentas o tipo 1, tienen abundante vascularización, ¿no? Es decir, reciben mucho aporte sanguíneo y oxígeno por ende. ¿M? Ahora, tienen, sus nervios son más pequeños, ¿no? Son más delgados en diámetro, su contracción es lenta, pero resistente a la fatiga, o sea, lo que hace que pueda trabajar mucho más tiempo sin agotarse. También va a poseer muchas mitocondrias, como hemos indicado, para poder producir energía de forma aeróbica, ¿no? Y también va a tener mucha mioglobina, que es la que le va a dar esta característica de color roja, rojiza. Entonces, son ricas en enzimas oxidativas, que estas van a ser utilizadas en el metabolismo aeróbico, ¿ya? A ver, ¿qué más podemos decir de de estas características de fibras? Ahí tenemos la descripción de las características, las fibras musculares rojas y blancas, ¿no? Ahí estamos hablando de la vascularización, de la inervación, del diámetro de fibras, de la contracción, si tiene o no tiene un retículo sarcoplásmico, si cuenta o no con mitocondrias. eh, Aquí, ¿no? Entonces, es un resumen de lo que hablamos hace un momento. Aquí ya nos da específicamente las características de cada fibra muscular, tanto de la roja y de la blanca, ¿no? Nos ayuda a poder clasificar estas características. Ahora, vamos a hablar del revestimiento del tejido conjuntivo. Eh, El empaquetamiento o el empaque del músculo, ¿ya? Este tejido muscular no funciona solo, por si acaso. Está perfectamente organizado, se podría decir, y sostenido por capas de tejido conjuntivo, ¿ya? En la imagen ustedes pueden ver un músculo, el músculo como un manojo o como un empaquete, pero muy organizado, si se dan de cuenta, ¿no? Donde pueden ver las tres capas de tejido conjuntivo, ¿no? El externo, que será denominado epinicio, ¿ya? Ahí ven, ¿no ve? Ahí está la imagen que dice una flechita. Epinicio es la capa más externa, que va a rodear a todo el músculo completo. Ahí está el ejemplo. Está rodeando a todo por ejemplo, el bíceps, imagínense, lo está rodeando el epimicio a todo el bíceps. Es una capa gruesa, fuerte y resistente que está formado para eso, para proteger, ¿no? Que está formado por tejido conjuntivo denso e irregular. La función principal de esta capa externa es proteger al músculo, ¿m? Porque es externo. Entonces, también vamos a poder ver el perimicio, que lo pueden ver como un separador de paquetes, ¿no? Ahí ven el perimicio, ¿no ven? Es el perimicio, como pueden ver, está acá. El epimicio es lo más externo. Ahora, pero el perimicio, ¿lo ven? Es como que estuviera separando cada paquetito, ¿no ven?
Si abrimos el músculo, vemos que las células, o sea, estas fibras se agrupan en haces o fasciculaciones, como pueden apreciar acá en la imagen. El perimicio es una capa de tejido conjuntivo, ¿ya? Menos densa que el epimicio, que rodea cada uno de estas haces, de estas fibras musculares. Porque aquí viajan lo que serán los vasos sanguíneos, los nervios, que pueden ser más grandes o pequeños, ¿no? Ahora, también vamos a tener el endomicio. ¿Qué será el endomicio? Es como un aislamiento individual. Ahí ven, ¿no? Entonces ya sabíamos, ya vemos qué es el epimicio, ya vemos qué es el perimicio. Ahora vamos a ver lo que es el endomicio. Es la capa más interna y delicada de este tejido, ¿no? El endomicio rodea a cada fibra muscular individual, como pueden apreciar, ¿no? Es algo más pequeño, es algo más interno y ya rodea a cada fibra de red de fibras reticulares y una lámina basal, ¿ya? Su función principal de este endomicio es proveer un microambiente adecuado. ¿Para qué? Para esta célula muscular, pues, ¿no? Entonces, es bien importante estas capas, como pueden apreciar. ¿Por qué? Porque van a brindar lo que será la protección y sostén a este tejido, ¿no? Va a dar, además de eso, la fuerza estructural y le brinda protección, ¿no? A este tipo de células musculares. Ahora, también habrá una transmisión de la fuerza. Cuando una fibra se contrae, la fuerza se genera y se transmite a través de este endomicio, del perimicio y el epimicio, hasta el tendón para poder mover el hueso, ¿no? Entonces, también habrá se podría decir, una vía de paso, ¿ya? En este tejido va a haber una vía de paso, como un sistema por donde deben llegar los vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos van a ser los encargados de dar la nutrición y oxígeno, ¿ya? A este tejido, ¿no? Hasta a cada fibra muscular. Sí, entonces la fibra individual la pueden ver como que está cubierta por el endomisio. Estas tres capas de tejido conjuntivo van a ser esenciales, por lo que pueden apreciar, para que el músculo funcione como una unidad integradora y además de brindar protección, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos que ustedes aprendan en esto de revestimiento de tejido conjuntivo. Simplemente que tengan conocimiento de epimicio, perimicio y endomicio, ¿no? Ahora vamos a hablar de la microscopía óptica de este tejido esquelético, ¿ya? Las características principales de las células musculares en relación a forma y su núcleo, lo primero que nos debe llamar la atención es que las células o las fibras musculares son largas, ¿no? Cilíndricas, como pueden ver en la imagen, y tienen muchos núcleos. Es como un paquete, a ver, es un paquete, son como paquetes, pues, si se dan de cuenta, muy largos, ¿no? La ubicación de los núcleos. Estos núcleos son numerosos, no están en el centro como están acostumbrados, como hemos visto, ¿no? En las células, sino que más bien estos núcleos se ven apretados contra la pared y la periferia, como pueden apreciar ahí, ¿no? De la célula. Entonces, esta es una característica clave para poder reconocer este tejido, ¿ya? Además de que también va a tener un contenido interno, como pueden apreciar, lo que hemos dicho, que se le va a denominar como lo que es citoplasma, ¿no? Dentro de la célula. Entonces, este citoplasma está repleto ¿de qué?
miofibrillas, ¿no? Piensen en las miofibrillas como los hilos internos que se contraen, ¿ya? Ahí pueden ver, ¿no? Ahí hay un corte donde dice haz de fibras musculares, ahí están varias miofibrillas, ¿no? Em, entonces, esas miofibrillas son responsables de lo que será que el músculo pueda generar la fuerza, ¿no? Ahora, también va a tener un tejido de sostén. Que este estará rodeando a lo que será cada fibra muscular en una capa llamada endomisio, como ya hemos visto anteriormente, en donde podemos encontrar algunas fibrillas. Estas son las células que van a producir las fibras de colágeno que dan soporte al músculo. Entonces, eh, en el- recuerden que en esta diapositiva quiero que más que todo recuerden estos conceptos. La fibra muscular es el nombre de la célula muscular, ya completo. O sea, puede ser larga o cilíndrica. El sarcolema es la membrana o piel que recubre la fibra muscular, ¿ya? Y la miofibrilla la miofibrilla será pues las estructuras cilíndricas dentro de la célula que contienen las proteínas contráctiles, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer más que todo un repaso. Em, a ver, para que tengan recordatorio de estructuras claves. La fibra muscular, ahí está la fibra muscular, ¿no? Ahí tienen la imagen, la fibra muscular. Puede ser larga o cilíndrica. También ven el sarcoplasma, ¿no? El sarcolema, que es la membrana, ¿no? O la piel que recubre la fibra muscular. También tiene la miofibrila. Ahí está la miofibrila, eh, que son las estructuras cilíndricas dentro de la célula, que contienen las proteínas contráctiles. Ahora, las mitocondrias son las que les van, o sea, allí las ven de manera central, ahí pueden ver, están. Son las que brindan energía, como en toda célula, ¿no? Las mitocondrias siempre van a ser las que brindan energía eh, abundante, aquí porque el músculo necesita mucha energía, ¿no? En sí, en resumen, cuando vean al microscopio células largas, cilíndricas, con muchos núcleos en la periferia, están frente a lo que será el tejido muscular esquelético. Y esto cuando muchos ingresen a primer año, entonces van a poder apreciar esto en la materia de histología. No se van a desprender del microscopio, van a estar ahí viendo siempre los diferentes tipos de tejido, ¿no? La función principal de esto no es más que la contracción voluntaria, ¿no? Del tejido esquelético. Ya hemos hablado de esto. Ahora continuamos con esto de microscopía óptica. En la imagen pueden ver el patrón de bandas, cómo es la secuencia, ¿no? Que se repite una y otra vez, ¿no? Ahí ven un patrón. Es un esquema, una imagen donde nos muestra ese patrón. A esa unidad que se repite se la llama entonces sarcómero, ¿ya? Los componentes del sarcómero van a ser entonces denominados los límites o los discos Z. Entonces, cada banda cada banda, denominada banda uno va a ser clara. Esta va a estar dividida justo en su centro por una línea oscura, ¿ya? Como pueden ver ahí, llamada disco Z o línea Z. Ahí está la imagen, ahí está la flechita de color naranja, en donde pueden apreciar el disco Z. Entonces, eh, el disco Z funciona como una ancla para los filamentos
de actina, que son estas proteínas que participan en este tejido esquelético para el proceso de contracción, como hemos indicado. Ahora, la unidad funcional será el sarcómero. Se define a este sarcómero como el segmento de una miofibrila que se encuentra entre dos discos Z, como pueden ver ahí, consecutivos. ¿Ya? Es ni más ni menos que la unidad contráctil fundamental del músculo. ¿Ya? Es como que hagan de cuenta como la máquina, una maquinita que se acorta para poder generar este proceso de contracción. ¿Ya? Entonces, también tiene una, o sea, también va a tener una banda interna, denominada banda H o línea M. Bueno, la banda interna y línea M en sí, ¿no? No es O. Ahora, si miramos dentro de esta banda A oscura, en su centro hay una zona más clara llamada banda H. Y justo en el medio de la banda H hay una línea fina que la divide, como pueden apreciar ahí, en línea M. Ahora, esta línea mantiene ordenada los filamentos gruesos de miosina en el centro de lo que será el sarcómero, ¿no? En sí, como pueden ver, a ver, vean ahí un resumen visual del sarcómero, donde ven un disco Z, ¿no? Y luego ven la banda clara, denominada banda uno, la banda A, que es más oscura, la banda H, que es la zona clara dentro de lo que será la banda A. También pueden apreciar la línea M en el centro y así, ¿no? En sí, cuando el músculo se contrae, lo que realmente sucede es que el sarcómero se acorta, ¿ya? Las bandas y las bandas I se hacen más estrechas porque los filamentos se deslizan unos sobre otros, pero la banda A mantiene su ancho, ¿ya? Entonces, recuerden esta palabra, sarcómero es la unidad mínima que se contrae. Todo el movimiento de nuestro cuerpo comienza con el acortamiento de los billones, se podría decir, de estos pequeños sarcómeros, ¿ya? Aquí seguimos, ¿no? Aquí vemos una imagen ahora eh, donde vamos a poder unir todos estos conceptos que acabamos de ver. Esta diapositiva es fundamental porque nos muestra la maquinaria molecular, ¿no? De este tejido, en donde podemos ver qué hay dentro del sarcómero y qué hace posible la contracción muscular. Eh, Dentro de un sarcómero, los actores principales son los filamentos. Dentro del sarcómero encontramos dos tipos de filamentos proteicos que se intercalan, como ser filamentos delgados de actina, como pueden ver en la imagen, y estos son pues más finos, ¿no? Como pueden ver, los filamentos delgados son finos, están anclados en lo que es en los discos Z y se extienden hacia lo que es el centro del sarcómero, como aparece en la imagen. Entonces, son los que forman la banda I. Ahí están, ¿eh? Banda I. Entonces, también tendrá filamentos gruesos, pero estos filamentos gruesos ya no son de actina, estos gruesos son de miosina, ¿no? Ahí dice filamento grueso, están, o sea, son de miosina. Entonces, como es grueso, son más voluminosos, ¿no? Están sujetos a la línea M, como pueden ver ahí, ¿no? Estos filamentos gruesos, la parte de abajo, arriba son filamentos delgados, están compuestos de actina. Los filamentos gruesos están compuestos de miosina y se unen a la línea M en el centro del sarcómero. Entonces, su ubicación, eh,
va formando lo que es la banda A. Entonces ahí se ve la organización para formar las bandas, ¿no? La superposición también de estos filamentos es la que crea el patrón de estas bandas que vemos al microscopio, ¿no? Las bandas claras, que es la zona donde solo hay filamentos delgados de actina. Por eso se ve más claro. Y las bandas A, que son las bandas más oscuras, que es la zona donde se superponen los filamentos gruesos de miosina y los delgados de actina, ¿no ve? Entonces, esta superposición hace que pueda parecer esta zona oscura y ancha. Entonces ahí vemos todo lo que son las bandas H, las bandas M y la unidad funcional, que es el sarcómero, ¿no? Recuerden entonces, el sarcómero es el espacio entre dos discos Z consecutivos y la unidad que se contrae en sí, ¿no? Ah, pues eso se ve en esta imagen. Ahora vamos a hablar de lo que será los túbulos T. Mm, Vamos a ver un sistema de comunicación en sí, que será fundamental en lo que es esta fibra muscular, que solo podemos apreciar claramente igual al microscopio, pero aquí tenemos una imagen en donde les va a hacer referencia de cómo se puede apreciar, ¿no? En el microscopio electrónico. Em, Aquí vemos la comunicación fundamental entre la fibra muscular, ¿ya? Del sistema de túbulos en T. Imagínense que la fibra muscular es muy ancha. Si la señal del nervio para contraerse solo llegara a la superficie, ¿ya? El centro de la fibra no se enteraría de esta señal, ¿no? Para solucionar esto, la célula tiene mm, como una imaginación, digamos, algo que se ingenia para dar esta solución. ¿Qué es esto? Son las células en T. ¿Qué son estas células, o sea, túbulos en T? Son túneles de membrana, ¿ya? Entonces, el sarcolema, la membrana de la fibra muscular, no es plana, ¿ya? Ahí como pueden apreciar, no es plana, se invagina creando como unos túneles o tubos que se adentran profundamente en el interior de la célula, como pueden apreciar, ¿no? Ahí está denominada entonces túbulo T, túbulos transversos, como pueden ver en la imagen. ¿M? Entonces ahí ven que el sarcolema se invagina y forma estos túbulos T, túbulos transversos. La ubicación de estos no están en cualquier lugar, por si acaso. Estos túbulos T se van a ubicar justo en el borde entre lo que es la banda A oscura y la banda I, que es la clara. ¿Esto qué significa? Que cada sarcómero tiene un túbulo T en cada uno de sus dos extremos de esta manera, si se dan de cuenta. Entonces, la función de esto será que el sistema es como, hagan de cuenta, como un sistema de alcantarillado, de señal para este tejido, ¿no? Su función entonces de los túbulos T es para comunicación y velocidad. Son como, eso es el ejemplo, ¿no? Como cañerías que permiten que la señal eléctrica, o sea, que el potencial de acción viaje por el sarcoleno, penetre instantáneamente y de forma sincronizada hasta el centro mismo de lo que será la fibra muscular. Mm, si se dan de cuenta, realmente es tan importante
estos túbulos, que este sistema, o sea, sin este sistema la contracción sería lenta y desorganizada entonces, ¿ya? Ya que la señal tardaría mucho en difundirse desde lo que es la superficie hacia el interior. En sí, cuando hablamos de túbulos T, debemos recordar que estos tres puntos claves, ¿no? Son invaginaciones del sarcolema, como pueden ver claramente en la imagen, hacia el interior de la célula. Se ubican en la unión de bandas A e I, rodeando a cada sarcómero. Su función es llevar señal para contraerse rápidamente todo el interior de la fibra muscular. Y de esta manera o sea, asegure una contracción uniforme, regulada, potente, ¿ya? Entonces, es el sistema que garantiza que cada tejido, ¿no? Muscular formado por actina y miocina, pues realice este tipo de movimientos. Continuamos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del retículo sarcoplasma. Mm, Llegamos a un concepto clave para poder entender cómo se inicia la contracción, si se dan de cuenta hasta este momento. Si los túbulos T son el sistema de cableado, si se pueden dar de cuenta, ¿no? Como el sistema que se hunde del sarcolema. Entonces, el retículo sarcoplásmico es el que va, como que pueden imaginarse como el tanque que almacene, o sea, como un tanque de almacenamiento y liberación de este combustible, digamos. Así más o menos tengan en cuenta y tomen ese ejemplo. Entonces, ¿qué será este retículo endoplasmático? Es el tanque de calcio, o sea, es el que contendrá el calcio. Es un sistema de membrana, o sea, es un organulo dentro de la fibra muscular similar al retículo endoplasmático de otras células, pero este es especializado. Su función principal, ¿cuál será? Almacenar, liberar iones de calcio, ¿ya? El calcio es la señal que da la orden para poder, para que comience esta contracción, este proceso de contracción, ¿ya? Su ubicación será estratégica. El retículo sarcoplasmático también se la puede abreviar, ¿no? En su RS. Forma una red que envuelve a cada una de las miofibrillas, ¿ya? Como pueden apreciar ahí en la imagen. En los extremos de cada sarcómero, justo en la unión de las bandas A e I, el retículo sarcoplasmático se encuentra formando unas bolsas llamadas cisternas terminales. Ahí ven la cisterna terminal, ¿no? Bien clarita. Entonces, la estructura clave de todo esto es una triada, como pueden apreciar. Aquí es donde la comunicación se vuelve ultra precisa, ¿ya? Recuerden que en la unión A e I está el túbulo T, ¿no? Que lleva la señal eléctrica desde el exterior. Ahora, a cada lado del túbulo T se sitúa una cisterna, como pueden ver, esta cisterna terminal, ¿no? Del retículo sarcoplásmico. ¿Que está llena de qué? Del calcio. Hemos dicho que el retículo sarcoplásmico está llena de calcio. Entonces, la unión de estas tres estructuras, que son, uno, el túbulo T, dos, las cisternas terminales, se llama la triada o se la denomina la triada. Entonces, su función está como, o sea, es como que
chispa de combustible en sí, ¿no? Em, entonces, es donde se inicia la señal nerviosa, que es potente, o sea, que es una acción potente que va a viajar a través de lo que es el túbulo T. Entonces, esta señal es detectada por estas cisternas, por estas terminaciones del retículo sarcoplasmático en lo que es la tríada. ¿M? Entonces, al detectar las cisternas, van a liberar entonces masivamente estos iones de calcio. ¿A dónde? Al sarcoplasma, ¿no? Que es el citoplasma de la fibra muscular. Entonces, este calcio liberado es el que le da la señal que desencadena el deslizamiento de los filamentos de las proteínas denominadas actina y miocina, indicando lo que será la contracción del sarcómero, ¿no? Eso es entonces lo que ocurre en el retículo sarcoplásmico, ¿ya? Seguimos, ahora vamos a ver la composición de estas miofibrillas. Em, con esta diapositiva unimos en sí todo lo que hemos aprendido anteriormente. Aquí vemos la estructura definitiva de lo que es el sarcómero, como pueden apreciar, y cómo se ensamblan sus piezas, ¿no? Hagamos un repaso, a ver, para poder integrar todo. La composición de las miofibrillas hemos indicado que son hilos contráctiles dentro de la célula que están formados por la unión de muchas unidades de sarcómero puestas en una serie, ¿no? Y cada sarcómero está compuesto, ¿por qué? Por miofilamentos gruesos de miocina, ¿no ve? Que son variables que van a estar formados por lo que es la proteína denominada miocina, que se ubican en el centro del sarcómero, que están anclados en la línea M, que forman las bandas A, ¿no? También van a estar formados por miofilamentos delgados, estos delgados van a ser por la actina, ¿no? Que son hebras más finas, formadas principalmente por la proteína actina. Hemos dicho los delgados siempre por la actina y los gruesos por la miocina, ¿no? Estos delgados van a estar anclados en la zona, bueno, anclados en los discos Z y se extienden hacia el centro del sarcómero que forman las bandas I, ¿no? Ahí vemos eso. Entonces, en sí, en resumen, cuando el músculo se contrae, lo que sucede a nivel molecular es esto, ¿no? Que los filamentos delgados de actina se desplazan sobre el filamento grueso de miocina, arrastrando lo que es el disco Z hacia el centro, ¿ya? Esto hace que la banda I y la banda H se hagan más estrechas, ¿no? Se contraigan y también que la banda A mantenga, o sea, mantiene una anchura, ¿ya? Entonces el sarcómero entero se acorta, ¿ya? Recuerden, el sarcómero es la unidad funcional de o sea, funcional mínima del músculo, ¿no? Todo movimiento de nuestro cuerpo depende de sencillamente de esto, ¿no? Ahora, aquí seguimos con la composición de las miofibrillas, ¿ya? Vamos a hacer un resumen de estas miofibrillas que ya estamos cansados de repetir cuáles son las gruesas, cuáles son las delgadas. Aquí solamente vemos que los filamentos gruesos van a medir de 15 milímetros de diámetros y 1,5 micrómetros de longitud, que están formados por miocina, ¿no? Tipo 2 y proteínas asociadas. Entonces, los filamentos delgados nos dan las medidas, ¿no? De 7 metros de diámetro y un perímetro de longitud, que están formados principalmente de actina, filamentosa y proteínas asociadas, ¿no? Los extremos positivos de los filamentos delgados se originan en el disco Z y se proyectan hacia el centro de lo que son dos capas sarcoméricas, ¿no? Adyacentes. Siempre estas van a estar adyacentes, como pueden ver en la imagen, ¿no?
A ver, ¿qué más podemos ver acá? En sí, cuando el músculo recibe la señal, la cabecita, o sea, la cabeza de la miosina del filamento grueso se ensancha y la actina, que es el filamento delgado, ¿no? Entonces, al moverse, jalan los filamentos de actina desde ambos extremos hacia el extremo del sarcómero. Esto hace que el disco Z se acerque entre sí, ¿no? Se acerquen entre sí estos discos Z. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un acortamiento de lo que será el sarcómero, ¿ya? ¿Qué más podemos ver en la imagen? Que también, como este acortamiento, pues hace que se contraiga el músculo, ¿no? Recuerden, la contracción es un proceso activo, ¿no? Donde la miosina tira de la actina, ¿eh? Y la relajación simplemente es el soltarse, el volver a su posición original, ¿no? Tomen en cuenta que un ejemplo del globo, ¿no? Cuando lo inflamos, ahí pues aumenta de tamaño y cuando lo desinflamos vuelve a su tamaño regular, a su tamaño normal, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a ver hoy día y bueno, el día jueves vamos a continuar con músculo cardíaco. Entonces, me despido, niños. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, niños. Hasta luego, doctora. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego, doctora. Hasta luego, doctora. Ay.